Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenas tardes tengan todas las personas que se encuentran escuchando este programa de los grupos de familia Al-Anonia Latín. Sean todos bienvenidos. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anonia Latín? Los grupos de familia Al-Anonia Latín somos una hermandad compuesta por hombres y mujeres que fuimos afectados por la manera de beber de algún familiar, pariente, amigo, conocido, o actualmente estamos conviviendo con alguna persona que tiene problemas con su manera de beber. Los grupos de familia Al-Anonia Latín aprendemos que el alcoholismo, el beber en exceso o beber compulsivamente, o cuando tenemos alguna dificultad con una persona que está tomando, nos damos cuenta que es una enfermedad. O sea, esto es algo muy importante dentro de los grupos de familia Al-Anonia Latín, que como familiares nos vamos a aprender, nos vamos a enterar de que el beber compulsivamente no es una flaqueza, no es porque el otro quiere. También es mentira que va a dejar de beber cuando él así lo quiera. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y no lo dicen los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Ni siquiera los señores de Alcohólicos Anónimos lo dicen. La Organización Mundial de la Salud dictamina que el alcoholismo o que el beber en exceso o compulsivamente está catalogado dentro de las enfermedades. Entonces, es una enfermedad y como tal, como enfermedad, pues no se puede curar simplemente porque yo tenga deseos de curarme. Tampoco se va a curar porque yo regañe a alguien, tampoco se va a curar porque yo suplique, porque yo llore, porque yo implore. No se va a curar mi familiar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se puede curar esta enfermedad? Bueno, las personas que tienen problemas con su manera de beber y que quieran y que acepten, existen tratamientos muy efectivos como es Alcohólicos Anónimos. Y entonces pareciera que pues vamos bien, ¿no? Hasta ahí. Si tengo un familiar que toma mucho, sí, él o ella debe de recibir ayuda. Pero también la Organización Mundial de la Salud dictamina el alcoholismo como enfermedad familiar. Esto quiere decir que los síntomas o el comportamiento que tiene la persona que toma lo vamos a tener los familiares o las personas más allegadas a este. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, si mi esposo es el que toma en exceso y hay una pregunta dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Dice, ¿tu manera de beber te causa problemas en alguna de estas tres áreas? Que es la pareja, lo social, como trabajo, como con vecinos, y la salud. ¿Tienes problemas en alguno de estos tres ámbitos o en estos tres ámbitos? Tú podrías ser un alcohólico, ¿no? Bueno, entonces, esa es una forma de que una persona que esté tomando en exceso puede decir, creo que puedo ser un enfermo alcohólico. Pero ¿qué pasa con la familia? Bueno, yo diría, el que está enfermo es mi esposo, que vaya y reciba ayuda y entonces pues todo va a ser felicidad. Pero no, esta enfermedad es una enfermedad familiar. Los síntomas, el comportamiento que tiene la persona que toma, la voy a tener también yo como familiar. Entonces, si él está enfermo, yo estoy enferma, pues cada uno puede recibir ayuda. El que toma, existen los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y para la familia, porque luego es así como de que, sí, pero es que yo no tomo. Claro, o no tengo problemas yo, ¿no? Por eso los grupos de familia Al-Anonia Latín es
para los familiares. Vamos a aprender acerca de la enfermedad familiar del alcoholismo, no del alcoholismo en sí. La literatura, que es la forma en la que nosotros los miembros aprendemos, sí nos marca un poquito. Por ejemplo, hay un libro que se llama Latina Esperanza para Hoy, que dice, ¿quién puede ser un alcohólico? ¿Por qué bebe un alcohólico? Y entonces el libro empieza a hacer un poquito de referencia como para que podamos entender la naturaleza de la enfermedad de mi papá, de mi hermano, pero hasta ahí. Después, los siguientes capítulos vienen y dice la enfermedad familiar del alcoholismo. Okay. Entonces, cuando yo empiezo a comparar y empiezo a leer, digo, el alcohólico, la persona que bebe, tiene una obsesión por el alcohol. El familiar, o sea, yo, esposa, hermana, prima, voy a tener una obsesión con el que está bebiendo. Voy a querer por todos los medios que deje de beber. Cuando está bebiendo, pudiese ser un poquito más fácil que yo pueda identificarme cómo me está afectando la manera de beber de algún familiar, de algún amigo, de algún pariente. Se vuelve un poquito más complicado cuando tiene mucho tiempo que yo no convivo con un alcohólico, que yo diga, sí, o sea, tal vez mi papá bebió y yo me acuerdo, pero fue eso hace, no sé, 30 años, 20 años. ¿Cómo es que me puede estar afectando el día de hoy si mi papá ya no toma, o si ya falleció, o si ni siquiera lo veo, me abandonó? ¿Cómo puede ese comportamiento estarme afectando hasta el día de hoy? Pues en la literatura de Al-Anon, no somos profesionales, cabe mencionar, pero sí dice que si yo no recibo ayuda emocional, espiritual, física, yo voy a continuar con esos síntomas a lo largo de mi vida. Y los mecanismos de defensa que yo adquirí en aquel entonces para poder sobrevivir a un ambiente caótico, porque el convivir con una persona que está afectada por esta enfermedad crea ambientes muy familiares, muy caóticos, donde no se sabe qué esperar, puede haber peleas, abuso físico, verbal, sexual, problemas de dinero, problemas de infidelidad, problemas con la ley. Entonces se convierte el hogar en un campo de batalla o en situaciones muy complicadas. Es por eso que aunque pasen muchos años y yo ya no conviva con un alcohólico, yo puedo seguir arrastrando esos comportamientos que yo adquirí para protegerme en esos momentos cuando pues tal vez era más pequeña o estaba más joven. En Al-Anon aprendemos, como les decía, que el alcoholismo es una enfermedad, y entonces voy, ¿no? Y digo, ok, es una enfermedad. ¿Y ahora cómo le hago? Bueno, en Al-Anon nos recuperamos por medio de la aplicación de un programa. Y este programa está adaptado, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, por eso es que como que hacía un poquito de referencia al inicio de Alcohólicos Anónimos, está adaptado para nosotros los familiares. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros llevamos 12 pasos, Alcohólicos Anónimos lleva 12 pasos. Por eso de repente cuando comenzamos a compartir, la gente dice, no, yo no tomo. Ok, claro que tú no tomas. La diferencia radica en que al asistir a Alcohólicos Anónimos, su problema es dejar de beber. Y cuando yo asisto a Al-Anon, mi problema es que yo tengo un familiar con la enfermedad del alcoholismo. Que yo puedo sentir que no soy feliz, que puedo sentirme enojada, frustrada, angustiada por el comportamiento de otra persona. Cuando mi vida gira en torno a situaciones externas, Al-Anon podría ser una opción para mí. Les decía, identificar a mi marido bebiendo, pues es como para mí más fácil. Digo, oh, sí, él toma y la verdad estoy preocupada, estoy enojada, estoy ansiosa, estoy triste, tengo muchos sentimientos, porque cuando empieza a beber me preocupo que le vaya a pasar algo, no me avisa, apaga el celular, anda con sus amigos, estoy enojada. Y entonces puedo sentir más fácilmente que el problema es el alcohol. Y yo puedo creer que si él dejara de beber, nuestros problemas desaparecerían. Al ir asistiendo a las reuniones de Al-Anon, porque
¿Cómo nos vamos recuperando? ¿Cómo vamos aprendiendo sobre esta enfermedad? Pues tenemos varias formas, ¿no? Primero, tenemos un programa de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos que me van a ir llevando en un proceso de que yo me vaya conociendo, de que yo vaya quitando la atención de mi felicidad, de mi vida, de mis dificultades, de otras personas o afuera de mí, y que comience a concentrarme en mí. Entonces el programa son 12 pasos para conocerme, para poder perdonarme, para poder llegar a amarme. Cuando yo logro aceptarme, perdonarme, amarme, se me va a hacer mucho más fácil poder amar y aceptar a las demás personas. Cuando yo empiece a dejar de señalar los defectos, lo que está haciendo mal otra persona, y empiece a mirarme, ¿cómo me estoy comportando yo? ¿Por qué me comporto de la forma en que me comporto? Cuando yo empiezo a darme cuenta que mis dificultades, que mi infelicidad no es producto del comportamiento de mi esposo, que no es producto del comportamiento de mi hijo, que no es producto del comportamiento de mi vecino, de mi mamá, del gobierno. Cuando yo me dé cuenta que mi felicidad proviene de las decisiones que yo voy tomando, entonces empiezo a recuperar el control de mi vida. Porque, dentro de este programa de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, que es la base espiritual de nuestro programa, o es en lo que se sustenta el programa de Al-Anon, así es, programa, 12 pasos, 12 conceptos y 12 tradiciones. Me empieza a decir en este caminar de los pasos que mi vida se vuelve ingobernable porque estoy al pendiente de otras personas, soy impotente ante el alcohol. Así dice nuestro primer paso. Pero como yo no tomo, en realidad yo soy impotente ante el alcoholismo de mi familiar. Yo soy impotente ante el comportamiento de mi esposo. Yo soy impotente ante el comportamiento de mi hijo. Yo soy impotente ante el comportamiento de mis padres. Yo soy impotente ante cualquier situación externa. Yo no lo puedo controlar, y ese ha sido la raíz de mi sufrimiento, que quiero controlar cosas externas. Y bueno, puedo aceptar y decir, bueno, está bien, ya estoy cansada de hacer 1000 formas para que el otro se dé cuenta que está mal. Ok, puedo aceptar que no lo puedo controlar, no lo puedo cambiar y no lo causé. Ok. Viene un siguiente paso donde me dice que yo no tengo un sano juicio. Yo no he pensado correctamente. Y claro, porque yo tengo una enfermedad también, una enfermedad familiar del alcoholismo, donde mi percepción, la forma en la que veo la vida está distorsionada por esta enfermedad. Por eso es tan bonito llegar al Al-Anon y aprender acerca de la enfermedad familiar del alcoholismo, porque entonces yo empiezo a descubrir que el no sentirme amada, que el no sentirme importante, no es por el comportamiento de mi marido, no es por el comportamiento de mi hijo. O sea, ay, me da mucha vergüenza cómo se comporta mi hijo, qué va a decir la gente, qué mala madre soy. No, yo estoy juzgando una situación en función de mi enfermedad familiar del alcoholismo. Si yo cuando fui niña crecí con vergüenza porque el hogar de donde yo venía me generaba mucha vergüenza, decir, ay, mis papás se pelean, o mi papá toma y se queda tirado, entonces yo empiezo a crecer con esa sensación de vergüenza, y entonces ahora de adulta, cuando empiezo a tener situaciones que me empiezan a recordar de forma inconsciente esa infancia, es cuando yo digo, ay, me da mucha vergüenza el comportamiento de mi hijo, pero es porque yo lo estoy viendo con ese lente de la vergüenza. Si yo crecí sintiéndome que no era importante, que no era vista, que nadie me quería así de cuando era niña, cuando soy adulta y tengo una pareja, es mi marido no me quiere, no. Uy, no tengo amigas, nadie me quiere. ¿Por qué? Porque otra vez estoy viendo y sintiendo desde esas carencias que yo tuve de niña. Y es bien chistoso porque aunque mi marido se
desviva, se derrita por demostrarme que me ama, yo no lo voy a poder ver. Y nunca lo voy a poder ver porque es un vacío que está en mi interior. Entonces, por medio de ir conociéndome a través de estos pasos, puedo yo darme cuenta, no tengo la capacidad de ver el amor. No tengo la capacidad de darme cuenta cuando una persona se me quiere acercar, porque yo tengo tanto miedo de ser lastimada en la actualidad por un recuerdo del pasado que ni siquiera soy consciente. O sea, lo más chistoso es que ni consciente soy. Entonces me empiezo a proteger. Me da mucho miedo volver a ser abandonada, me da mucho miedo volver a ser vulnerable, me da mucho miedo sentir. De niña yo sentía y entonces me sentí sola, me sentía abandonada, no me sentí importante y crezco con mecanismos donde no quiero sentir. Me alejo, me aíslo, no me involucro. Y es bien bonito un día tener un familiar con esta enfermedad, alguien cercano a mí, porque entonces esa persona va a ser la que va a poner mi mundo de cabeza. Ya estaba mal, pero cuando llega este ser, así al inicio decía que el alcoholismo es una enfermedad agridulce, ¿no? Porque es como que al inicio de ¿cómo? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué tomas? ¿Por qué no me quieres? ¿No ves que la familia se está destruyendo? Y entonces es empezar a buscarle una ayuda y una solución a mi esposo, a mi hijo. Y en ese caminar me encuentro con Al-Anon y entonces descubro que a quien tengo que sanar es a mí. Empezar a darme cuenta que el problema no empezó ahorita, en mi actualidad, sino que esas heridas, ese daño, ese rechazo, viene desde que yo era niña. Pero el programa tiene, para mí, algo maravilloso e increíble porque les decía, ¿no? La percepción. ¿Qué percepción tuve cuando yo era niña? Yo recuerdo así decir, no, es que a mí no me querían. No, mi papá nada más quería a mis hermanas, mi mamá también. Entonces así como que mi mente empezó a contarme esa historia. Entonces ya de adulta siempre sentía que nadie me quería. Pero al estar dentro de Al-Anon y comenzar a leer y empezar a aplicar los pasos y los conceptos y las tradiciones y prestar servicio y empezar a verme realmente como soy y darme cuenta que me cuento cada historia que no es verdad, porque no tengo un sano juicio. Entonces es volver yo a mi segundo paso y decir, chin, no tengo un sano juicio. Por eso no puedo evaluar la vida adecuadamente, porque yo no tengo un sano juicio. Entonces es como agradable, ¿no? Agradable porque empiezo a ver de dónde vienen mis dificultades. Vienen de la percepción que yo tengo. Entonces digo, ok, tengo una percepción mala y es producto de esa infancia que yo tuve. Sin el programa de Al-Anon me quedaría en seguir juzgando, en seguir criticando, en seguir condenando a mis padres. El lunes anterior y este lunes los temas están relacionados con la relación con la mamá y este lunes es la relación con el papá, ¿no? Entonces, dice la literatura y la realidad, ¿no? O sea, aunque no lo diga la literatura, no puedo cambiar el pasado. Pero por medio de estos pasos, no cambio el pasado, cambio la percepción que tengo del pasado. No puedo cambiar absolutamente nada la relación que tuve, la infancia que tuve. Probablemente sí, no hubo cuestiones difíciles, tal vez no hubo amor, hubo negligencia, no hubo contención, no hubo cariño. Tal vez sí sea cierto, pero mi mente lo distorsionó aún más. Y entonces voy creciendo desde niña, desde esos primeros años, enojada, resentida con la vida y con mis padres, ¿no? Juzgando, ¿por qué no lo hicieron diferente? ¿Por qué tenían que hacer esto? ¿Por qué? Okay. Entonces, al ir aplicando los pasos, al ir asistiendo a las reuniones, al ir platicando con otros miembros de Al-Anon, mi historia le doy un significado diferente.
No cambio al papá que tuve, no cambio a la mamá que tuve, más no cambio las historias que tuve, pero comienzo a darle un significado diferente. En lugar de decir, ay, mi mamá fue bien mala, que no sé qué, puedo decir, órale, y eso que dio su mayor esfuerzo. Cuando empiezo a ver con otros ojos a mis padres y decir, oh cielos, creo que si me maltrataron, ellos fueron doblemente maltratados. Si yo siento que no me dieron atención, si no me dieron cariño, y empiezo a tener una relación distinta con mis padres y aún tengo la suerte, la dicha, el privilegio de que estén vivos y comienzo, porque al estar en Al-Anon mi vida comienza a cambiar en todos los ámbitos, no solamente en mi relación directa con el alcohólico, sino con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con la sociedad, con todo empieza a cambiar. Porque este programa no solamente, no es como para, ay, mi dificultad con el que bebe, no. Como empiezo a conocerme, como empiezo a sanar yo, entonces empiezan a sanar y cicatrizar todas mis relaciones. Entonces, si yo empiezo a sanar mi relación con mis padres y empiezo a escucharlos y empiezo a entender su historia particular que tuvieron, esa mente que yo tenía de juzgar y de decir, es que faltó esto, faltó aquello, comienza a cambiar. Entonces empiezo a cambiar por compasión, por agradecimiento, por decir, ok, dieron lo mejor que tenían. Creo que no se despertaban cada día diciendo, ay, ¿cómo voy a fregar a mis hijos este día? No, o sea, ¿por qué? Porque es una enfermedad, ¿no? Ayer fui a un aniversario de un grupo de Alcohólicos Anónimos a compartir lo que es el mensaje de Al-Anon. Y un señor de Alcohólicos Anónimos decía, es que yo tenía la intención de ir a la escuela. Y entonces veía a mis amigos y me decía, ven, estamos echándonos una caguama. Dice, y yo me iba para allá y no llegaba a mi escuela. Entonces yo como familiar de alcohólico es, te pasas, voy a creer que no hayas ido a trabajar o no hayas ido a la escuela. Pero su intención en un inicio no era beber. Igual, o sea, como papás, en las mañanas cuando me despierto, mi intención no es pegarles, no es fregarles la vida a mis hijos, no, o sea, puede que yo diga, hoy sí voy a ser un buen papá, pero mi enfermedad, esta forma que tengo de pensar, esta forma que tengo de actuar, porque cuando yo no me doy cuenta de todo lo que he guardado y he reprimido adentro de mí, pues va a salir como frustración. ¡Ay, ya están haciendo esto! Y luego todavía le voy a poner y lo voy a maquillar y voy a decir, no, pues te amo. Te estoy pegando porque te amo. Sí entiendes, ¿verdad? Te estás portando mal. Te tengo que reprender. Si no, ¿qué tipo de mamá voy a ser o papá voy a ser si yo no te reprendo? Pues no, es que no me importa, no te quiero. Entonces, creo que esta enfermedad familiar, también cabe mencionar que hablo por mí, no hablo como Al-Anon como un todo, sino es irme dando cuenta que esta enfermedad tiene mucha similitud con lo que hace el alcohólico, con lo que hago yo que no tomo, ir observando los comportamientos que yo tengo y puedo ir entendiendo, ahora que estoy más grande, y porque tengo el programa. Yo creo que aunque estuviera grande y sin el programa, seguiría pensando igual que en el pasado. Puedo ir entendiendo que los seres humanos, que mis papás, que mi marido, que mi exmarido, que mi pareja, que mi hermano, que mis hijos, se esfuerzan. Y a veces no es suficiente y yo no lo veo. Yo no puedo ver ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, al llegar a Al-Anon y comenzar a escuchar las historias, al comenzar a leer la literatura y empezar a ver la lucha interna que tenemos, y porque cuando escucho a otro, a veces escucho mi historia, o cuando escucho a otro, escucho la historia de mi papá o escucho la historia de mi mamá, pero voy aprendiendo algo en Al-Anon, a dejar de juzgar, porque a veces cuando la gente cercana a mí, como mis papás, mis hijos, mi pareja, empiezan a hablar y estoy enojada, yo ya no escucho. Y me cierro y no es así. Ajá. Pero cuando escucho a otra persona, pongo atención. O bueno, esa es una característica de Al-Anon, empezar a escuchar el compartir de mis compañeras y compañeros sin juicios. Y en esas historias puedo escuchar a mi madre.
En esas historias puedo escuchar a mi padre, en esas historias puedo escuchar a mis hijos, en esas historias puedo escucharme a mí misma, en esas partes que todavía yo no me atrevo a aceptar en mí. Vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. Página web www.radiovida1051.com. Pueden comunicarse al teléfono en cabina al 753-537-1701 o pueden mandar un WhatsApp al 753-100-7754. Bueno, entonces quiero reiterar que el programa de Al-Anon no es un programa de profesionales. Somos personas que nos reunimos porque compartimos un mismo objetivo: ayudar a otros miembros, a otros familiares de personas con la enfermedad del alcoholismo a recuperarse. Entonces ese es nuestro objetivo. Por eso nos reunimos. Tenemos un objetivo en común. Dentro de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín se manejan ciertas características. Una de ellas es la igualdad. Todos los miembros, sin importar el grado de estudios, posición económica, el tiempo que tengan Al-Anon, todos somos iguales. Entonces este es algo muy agradable porque si yo estudié, si tengo una profesión, al momento de entrar al Al-Anon quedo igual con alguien que no fue a la escuela, que solo que no sabe leer. Todos somos iguales, compartimos nuestra experiencia. Quiere decir, cuando compartimos, decimos cómo estábamos antes de llegar al Al-Anon y cómo, por medio de aplicar el programa a nuestro problema particular, cómo fuimos transformando esas dificultades, cómo fuimos cambiando con este programa, cómo nuestra vida se fue mejorando. Porque yo siempre he escuchado, ¿verdad?, cuando comparten mis compañeras o compañeros, cómo la vida comienza a cambiar, pero siempre para mejor. Nuevas experiencias. Claro que la vida siempre tiene dificultades, pero las dificultades que se van presentando ya con estas herramientas, con el programa de Al-Anon, comienzan a ser más fáciles de sobrellevar. Claro, soy un ser humano, voy a tener dificultades, pero hay algo bien padre porque antes de Al-Anon las dificultades para mí eran catastróficas, era algo muy difícil de sobrellevar e inclusive me aventaba así como en el victimismo de por qué a mí, Dios mío, siempre me castiga, así cosas, ¿no? De como, así, de por qué yo otra vez. Ajá. Pero entonces el día de hoy, les decía desde un inicio del programa, con el programa de Al-Anon le voy dando un significado diferente a las situaciones que me van pasando. Ya no son aquellos problemas gigantes que no podían tener solución. Algunos probablemente sigan sin tener solución, pero el día de hoy lo veo como parte de la vida. Situaciones que me van a llevar a donde yo tengo que llegar o a donde yo quiero llegar. A veces no comprendo y se me hace difícil lo que estoy viviendo, pero cuando pasa el tiempo y al ir aplicando las herramientas, es como decía, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, pero qué padre atravesar la tormenta en calma. Si yo tengo herramientas emocionales, espirituales, físicas, va a ser para mí mucho más fácil atravesar periodos de crisis con calma. Si yo no tengo Al-Anon, obviamente mi mundo interior, mi mundo exterior se vuelve más caótico, más catastrófico. Entonces, con el programa de Al-Anon, al ir teniendo herramientas, los puedo ir utilizando las dificultades para que me vaya llevando al lugar donde yo quiero estar. Bueno, entonces, el día de hoy, nuestro tema es relación con mi padre.
Y cada uno de ustedes que nos están escuchando, pues van a tener diferente relación. En esta enfermedad familiar del alcoholismo es que Al-Anon es, les decía, la igualdad. La igualdad dentro de esta diversidad de personas, de historias, de mundos que llegamos a Al-Anon a compartir como iguales. Al compartir mi historia y al escuchar la historia de otros miembros que hablamos con el corazón, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser criticados, sin miedo a ser ridiculizados, al contrario, somos escuchados con respeto y eso que yo tengo que decir puede ser algo que le puede ayudar a otra persona. Entonces la relación con el padre es tan diversa en Al-Anon como colores de piel, como formas de cara, como formas de personalidad existen, ¿no? Yo he escuchado desde que llegué a Al-Anon, porque a veces yo decía, ay no, yo tengo una mente bien amplia. Claro que no. Así de repente es nada más como que así, solo como yo he vivido, así vive toda la gente. Pues no. Mi relación con mi papá, ¿cómo es? Pues la verdad, yo amo mucho a mi papá, siempre lo he amado. Y llegar a Al-Anon y escuchar, y todavía decía, no, ay, mi papá siempre trabajaba afuera y nunca estaba conmigo cuando yo era chiquita. Pero cuando regreso a esos momentos que no eran tan prolongados, él dice que sí. Tenemos luego debates. Pero empiezo a recordar y era como de que mi papá, ay, pues las voy a peinar, ay, las voy a arreglar. Y era muy cariñoso, ¿no? Pero entonces la relación con mi madre y mi papá pues era diferente y él tendía a irse lejos a trabajar, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues es que crecí con la ausencia paterna, por eso tengo tantas dificultades en el amor, en la vida, y con eso me iba justificando. Entonces llegó Al-Anon y es muy interesante empezar a escuchar otras historias. ¿Por qué? Porque ahí he conocido compañeras que no conocieron a su papá. Órale. Entonces así como que o sea, es decir, pues no, yo no conocía a mi papá, mi mamá salió embarazada y entonces otra persona se casó con mi mamá y me dio el apellido ese señor que yo le llamo papá. Y entonces empezar a ver así como el sufrimiento de que, no manches, ¿no conociste a tu papá? No. Y que te compartan, pero el día de hoy considero que fue algo bueno, dice, porque viví de esta forma, o con el programa se animan a buscar a su papá, a descubrir quién es su papá. Órale, o escuchar otras historias, ¿no? Pues mi mamá hubo varias parejas sentimentales y somos hijos de diferentes papás. Órale, sí. Órale, yo decía que mi vida había sido difícil, porque mi papá se iba a trabajar fuera. O lo más fuerte que yo he escuchado, ¿no? Problemas de incesto dentro de que el papá abusa de la hija. Entonces eso es como de todavía más para mí. ¿Qué? Y ver cómo con el programa de Al-Anon, estas mujeres, estas compañeras mías, pueden tener una sonrisa, pueden tener una vida donde van dándole un significado diferente. Es más, tienen menos dificultades que yo. Y es quedarme, ¿qué? He vivido en el victimismo toda mi vida. Y darme cuenta que a pesar de esas diferencias, de haber tenido papás tan diferentes, o de haber tenido papás que se quedaban dormidos en la cantina, o que las mandaban a buscar a su papá a la cantina, y yo decía, yo no vi a mi papá en la cantina. Órale. Y entonces es empezar a darle un significado diferente a mi historia. Somos tan diferentes, pero al mismo tiempo compartimos esa soledad, esa tristeza. Comenzar a ver y yo decir, no, pues yo no logré hacer una familia porque pues es que mi papá no estaba. Y escuchar a otra compañera decir, fui abusada y tengo mi familia. ¿Qué? Fui abandonada y tengo mi familia. ¿Qué? Ay, creo que me he llenado de justificaciones toda mi vida.
Pero entonces aquí en Al-Anon vamos sanando, vamos compartiendo esas historias, escuchar, por ejemplo, otras compañeras que quedaron huérfanas de mamá y que su papá rehace su vida y que las mandan con sus hermanas. Y entonces empezar a escuchar toda una diversidad de historias y de relaciones en torno al papá. Y entonces es como de, y tan diferentes, pero al mismo tiempo todas estamos unidas por este programa. Y empezamos a buscar cómo poder cicatrizar esas heridas por medio del programa. Voy a compartir con ustedes esta lectura. Dice: había estado en Al-Anon por 2 años antes de aplicar el primer paso. ¿Cómo podía admitir que era incapaz ante el alcohol cuando tenía 27 años? Era soltera, independiente, y mi padre alcohólico había estado sobrio durante 10 años. Ya no vivía con el alcohol, así que no me imaginaba cómo podía admitir que era incapaz ante él. Escuché a otros miembros hablar en las reuniones donde el tema de las mismas eran los pasos. Leí las publicaciones sobre el primer paso y hasta intenté compartir cuando el primer paso era el tema de la reunión. No obstante, todavía no sabía cómo este se aplicaba a mí. ¿Cómo podía ser incapaz ante algo que ya no era un problema en mi vida? Una noche, Dios me envió un despertar espiritual hermoso. Cuando era la hija joven de un padre alcohólico, era incapaz. Era incapaz ante todas las críticas que salían de su boca y era incapaz ante todos los golpes que me daba. Para sobrevivir a esta forma de crianza, creé muchas defensas. Cuando ya no las necesité, estas defensas se convirtieron en defectos de carácter. De adulta, era todavía incapaz ante los efectos de los maltratos de mi padre. Eran los efectos del alcoholismo la causa de mi incapacidad. Esta forma de conciencia me ayudó a aplicar el primer paso. Sin embargo, todo lo que aprendí no terminó allí. Me di cuenta de que mi padre había sido tan incapaz ante su padre alcohólico como yo lo era ante él. Cuando mi padre era pequeño, no decía: cuando sea grande quiero ser alcohólico. El discernimiento que me dio mi poder superior en cuanto al primer paso también me brindó comprensión, compasión y perdón hacia mi padre. Para que el alcoholismo me afecte, este no tiene que estar necesariamente activo en mi vida. Nuestras preocupaciones no terminan simplemente porque haya cesado la bebida. Era lo que les iba compartiendo al inicio de este programa. Al llegar a una reunión de Al-Anon, por lo general se ve algún tema y ¿cómo aprendo? Les digo, por medio de la lectura. Con la lectura tengo que ir identificándome. Tal vez no me identifique totalmente, así como cuando voy a una reunión y no me identifico totalmente con lo que están compartiendo mis compañeras, pero va a haber puntos donde yo puedo decir: oh, esto me gusta. Por ejemplo, a mí lo de esta lectura me encanta, ¿no? El de cómo el programa me brinda, me ayuda a tener comprensión, compasión y perdón hacia mi padre. Claro que primero me tengo que perdonar a mí por andar juzgando a mi padre, ¿no? Pero esta lectura pues me empieza a llevar en ese proceso de decir: órale, o sea, no tiene que estar no tengo que estar viviendo esa situación actualmente, sino cómo puedo comenzar a solucionar dificultades que tal vez quedaron muy atrás en el tiempo, enterradas. Les voy a compartir otra lectura. Mi padre, que era un borracho violento, murió de alcoholismo cuando yo tenía 18 años. Durante muchos años pensé que él era malo, perverso y débil. Lo juzgaba y estaba segura de que tenía razón en mi evaluación tan severa de su comportamiento. En las reuniones yo decía que consideraba el alcoholismo como una enfermedad. Sin embargo, continuaba condenando a mi padre por maltratar intencionalmente a su familia. Hace poco comprendí que no era así. Descubrí que su padre, que había muerto antes de que yo naciera, también había sido un alcohólico violento. Ahora siento que me invaden nuevos sentimientos por mi padre: compasión, comprensión y afinidad.
Antes siempre había percibido a mi padre como uno de esos, el culpable, el problema. Era difícil pensar en él como uno de nosotros. Nunca sabré lo que lo transformó en esa persona. No obstante, agradezco al Al-Anon porque fue allí donde aprendí a sustituir la condena por compasión. Siento compasión cuando me doy cuenta de que mis padres tal vez soportaron una infancia similar a la mía. Cuando me relaciono con gente que parece difícil, tengo en cuenta cuánto me afectó el pasado e intento darles un respiro. Entonces, estar en Al-Anon y estar leyendo, aunque no vaya a reuniones, entre reuniones, no, que agarro mi libro y comenzar a leer esto, mi mente comienza a cambiar la forma en la que veo. ¿Cómo poder cambiar esa parte de estar juzgando por esa compasión? ¿Cómo puedo empezar a ver a esa gente difícil con otros ojos? Porque antes de Al-Anon yo decía, ay, esa gente, ¿qué le pasa? Pero ahora es cuando una persona es difícil en la calle, en el trabajo, algo debe de estar pasando. Otra lectura. Mi padre alcohólico abusó sexualmente de mí cuando era joven y yo nunca había abordado los pensamientos y sentimientos causados por ese trauma. Cuando vine a Al-Anon a los 52 años, el resentimiento y la ira estaban profundamente arraigados en mi interior. Al aplicar los pasos con gran esfuerzo y al hacer mi examen del cuarto paso, el dolor y la ira enterrados comenzaron a aflorar a la superficie. Compartí estos pensamientos y sentimientos en el quinto paso con mi madrina. A lo largo del proceso llegué a sentirme perdonada por los tantos males que había causado, incluyendo juzgar a mi padre. Poco a poco, al liberar mi angustia reprimida tanto tiempo, empecé a percibir a mi padre y a mí misma bajo una luz diferente. Tuve un despertar espiritual en este ámbito mientras conducía al trabajo una hermosa mañana de abril. Cuando me detuve en el semáforo, mi poder superior colocó un pensamiento en mi mente. Si Dios podía perdonarme los errores cometidos, entonces yo también podía perdonarle los suyos a papá. Sentí como a mi cuerpo lo invadía una sensación de calidez. Sentí que la ira y el resentimiento comenzaban a alejarse con delicadeza y facilidad. Este despertar espiritual transformó la relación que tuve el privilegio de disfrutar con mi padre durante los 2 años previos a su muerte. Nunca logramos esa intimidad padre e hija que tanto había anhelado. En lugar de ello, aprendí a respetarlo y a apreciar sus cualidades, opacadas anteriormente por mi visión del pasado. Me orgullezco en decir que mi padre y yo éramos amigos cuando murió. Pese a que sentí mucho dolor cuando murió, agradezco que el dolor adicional de un resentimiento sin resolver no se haya agregado a mi carga de pesares. El perdón a sí mismo a menudo allana el camino hacia el perdón a los demás. La paz que acompaña el perdón es la serenidad que aprendemos en Al-Anon. Y entonces cada lectura, aunque yo no me identifique, o tal vez sí me identifique, porque les comento, o sea, la literatura de Al-Anon viene tan real, tan vasta, tan cruda con respecto a lo que es convivir con la enfermedad familiar del alcoholismo, con un alcohólico activo, y cómo poder llegar al perdón. Algo muy difícil, pero que es posible por medio de este programa. El proceso de recuperación llevado a cabo por haberme criado en un hogar alcohólico, tuve que prestar especial atención a la idea de yo contra ellos y de cómo esto me impedía avanzar. Esta manera de pensar a menudo se manifestaba en la forma de relacionarme con mi poder superior, en particular con respecto a la cuestión de mi voluntad contra su voluntad. Cada vez que percibo que me enfrento a alguien o algo, surge mi obstinación y no quiero cambiar o progresar. Creo que gran parte de ello se debe a las palabras que uso conmigo misma en mi interior. Me inclino a interpretar el tercer y 11º paso como una lucha porque cedí mucho de mí misma
para sobrevivir al alcoholismo. De adulta, todavía me cuesta mantener mi voluntad en ciertas relaciones. Ahora me empeño en descubrir quién soy en realidad y no me gusta mucho la idea de dejar de lado mi voluntad. En lugar de ello, pensar en sintonizar mi voluntad con la de mi poder superior me es de gran ayuda. Cuando lo enfoco de esta manera, se me recuerda que no tengo que perderme otra vez en la enfermedad o en las relaciones. El desarrollo de una relación sólida con mi poder superior es un trabajo de equipo, en el cual hacemos hincapié en mi acatamiento de su voluntad. Esto me recuerda que mi voluntad no es mala por naturaleza como creía en una época. Simplemente no está bien sintonizada y mi poder superior puede encarrilarla de nuevo. Tengo 2 oraciones que me hacen sentir cómodo. Poder superior, por favor, sintoniza mi voluntad con la tuya. Y Dios, por favor, ayúdame a querer lo que tú quieres. Mi poder superior desea lo mejor para mí. No obstante, necesito quererlo yo también. Nuestra tarea es cooperar con Dios. Y entonces este programa, pues es un programa espiritual que me va ayudando a recuperarme en todas las áreas de mi vida. Y ya por último, para despedirnos, la última lectura. Mi padre me invitó a ir de campamento y me sentí muy contento de que me invitara a participar en una actividad con él. Me hizo sentir especial. Poco antes de salir me llamó y me dijo que tenía que reparar el avión y que por eso no podía venir. Mi reacción inmediata fue: no importa, papá. Después de unas cuantas semanas, reconocí que mi reacción seguía un viejo patrón. Mi padre hacía planes conmigo que me llenaban de gozo. Estos nunca se concretaban y yo no compartía mi decepción con él. Sin embargo, compartí mis sentimientos con mi grupo acerca de la anulación del viaje al campamento. Al hacerlo lloré y esto me hizo sentir bien. La gente se me acercó después de la reunión y me agradeció la franqueza. Un miembro comentó que el don más precioso que había recibido en su vida fue que sus hijos le dijeran que él los había herido. Temía muchísimo hablar con mi padre sobre mis emociones, pese a que él había estado en Alcohólicos Anónimos durante más de 10 años y en Al-Anon por más de 1. Hablé con mi padrino, quien me sugirió que le contara a mi padre cómo me sentía. Después de terminar la conversación, lo llamé y le dije que lo quería mucho y que dedicar tiempo para estar juntos era importante para mí. Luego comencé a llorar y él me dejó hacerlo sin interrumpirme. Le conté que me sentía decepcionado por la anulación de aquel viaje. Me escuchó y cuando terminé de hablar me dijo que lamentaba que me sintiera herido y agregó: me alegro de que me lo hayas dicho. Cuando hablo con franqueza sobre mis emociones en las reuniones y los otros miembros me agradecen mi sinceridad, reúno el valor para hacerlo en otros ámbitos de mi vida. Con un cambio de actitud, puedo decidir acerca de lo que debo hacer con mis sentimientos. Y entonces este programa me va acercando a mis sentimientos, a que los ponga en su correcta perspectiva, me da herramientas para poder comunicarme de una forma más asertiva, más adecuada, sin entrar en conflicto, pudiendo hablar. Por ejemplo, yo sí se me hacía muy difícil poder comunicarme, prefería no comunicarme por miedo al rechazo, pero al ir practicando en las reuniones, al ir compartiendo con mi madrina, yo he experimentado algo similar a lo de esta lectura, de poder tener el valor de expresarle a otra persona importante para mí cómo me sentía. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco a todas las personas que en esta mañana tarde nos acompañaron en este programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Agradecerle a mi poder superior por haberme puesto en mi vida Al-Anon y poder tener la oportunidad de vivir diferente, la oportunidad de conocerme, la oportunidad de perdonarme, la oportunidad de tener relaciones diferentes
con las mismas personas, pero con diferentes sentimientos. Ojalá se den la oportunidad de acercarse a un grupo, de conocer los regalos que el programa puede traer a su vida. Agradecerle a Radio Vida por esta oportunidad de transmitir el mensaje de Al-Anon a otras personas que tal vez en estos momentos se encuentran atravesando por momentos difíciles. Decirles que hay esperanza, que se den la oportunidad de acercarse a un grupo de Al-Anon, que tal vez ahí puedan encontrar lo que están buscando. Estamos en Radio Vida 105.1 FM, página web www.radiovida1051.com, teléfono en cabina 753-537-1701, el WhatsApp 753-100-7754. Agradecerle a Jenny que está en los controles. Si no estuviera, no podría salir este programa al aire. Y agradecerle a mis compañeras de Al-Anon por sus contribuciones. Y agradecerles a ustedes que se dan la oportunidad de escuchar. Bueno, ha sido todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.